Dios les bendiga en esta hora, en esta preciosa noche que estamos aquí de sábado. Dios es bueno con cada uno de nosotros, su amor es grande. Y en esta hora, pues, Dios ha puesto algo en mi corazón que está en la palabra del Señor, en el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Versículo 15. Y hay varias cosas aquí que me gustaría que viéramos, porque uno como juventud, y no solamente los jóvenes, todas las personas pasan diferentes pruebas, diferentes tentaciones, diferentes cosas que el enemigo trae con cada uno de nosotros para hacernos desmayar y hacernos caer. Pero dice la palabra del Señor en San Juan 21, versículo 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. El versículo 17 dice: la tercera vez Simón, hijo de Jonás, le dijo la tercera vez a Simón, hijo de Jonás: ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Llegar a este versículo lleva varias cosas que pasaron antes, en las que Dios venía por medio de su Hijo hablando al pueblo y hablándonos a nosotros. Y dice la palabra del Señor que en un momento Jesús se reunió con sus discípulos, donde les dijo que alguno de ellos lo iba a entregar. Y también conversando con ellos, Pedro dijo: Maestro, donde tenga que ir, voy a ir. Si tengo que morir, dar mi vida por ti, lo voy a hacer. Y Jesús le dice a Pedro: antes de que cante el gallo, tú me vas a haber negado 3 veces. Y todos conocemos la historia, lo que pasó, lo que sucedió en ese momento, cuando Pedro niega las 3 veces a Jesús y se siente mal, se siente triste, se siente afligido, se siente que le falló aquel que lo había rescatado, aquel que lo había hecho en lugar de pescador de peces a pescador de hombres, y su corazón se siente afligido. Y muchas veces nosotros hacemos cosas en las que nos sentimos afligidos, nos sentimos tristes, nos sentimos que le fallamos a Dios, sentimos que dónde va a estar mi vida después de esto que yo hice, después de cómo me he equivocado. Y el enemigo trata de trabajar nuestras mentes, trata de trabajar nuestras vidas para hacer que nosotros no sigamos adelante. Y cuando nosotros leemos este capítulo de Juan, dice que Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo 3 veces que sí, pero la tercera vez dice que él se sintió triste. Pero ¿qué pasó antes de eso? Y lo vamos a leer en la palabra del Señor. En el versículo 1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros de sus discípulos. En el versículo 3 hay una parte clave que muchas veces nos sucede a nosotros,
Y dice la palabra del Señor que Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Pedro se sentía tan mal de haber negado a Jesús, de haber o de ver cómo lo que Jesús había dicho de él se estaba cumpliendo, y él se sentía afligido, se sentía triste. Entonces dijo: voy a pescar. ¿Qué era lo que hacía Pedro antes de estar con el maestro? Era pescar. Y muchas veces las cosas que nosotros hacemos o cómo nosotros nos equivocamos nos llevan a nuestra antigua vida. Así como Pedro decidió volver a pescar diciendo: le fallé a Jesús, él me lo advirtió, él me lo dijo, y aún así yo cometí el error, no fui lo suficientemente valiente para poder resistir cuando me decían: tú eres el que estabas con Jesús, y yo decía que no. Ya para mí no hay un camino después de haber hecho esto. ¿Qué tengo que hacer? Lo que he hecho siempre. Y muchas veces en el servicio de Dios nosotros nos damos por vencidos. Muchas veces Dios nos ha llamado y por situaciones en nuestra vida decimos: no, ya definitivamente yo no puedo esperar esto, no puedo seguir mi vida, tengo que volver a pescar. Pero dice la palabra del Señor que no solamente él, dice: ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Entonces me llama la atención cómo la palabra dice que se fueron todos a pescar. Hombres que tenían experiencia, hombres que toda su vida la habían trabajado en la pesca, sabían en qué momento pescar, sabían cuál era la mejor hora para pescar, y tenían mucha experiencia en hacerlo. Pero dice que durante toda la noche no pudieron pescar absolutamente nada. Estuvieron ahí, echaban la red y no sucedía nada. Y muchas veces cuando nosotros le hemos fallado a Dios, cuando nosotros nos hemos equivocado delante de Dios y nos rendimos del servicio a Dios, nos rendimos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nosotros volvemos a la vida normal, por decirlo así, y no nos va bien, no nos va como nosotros deseamos, porque internamente sabemos que Dios nos ha llamado a estar con Él, sabemos que Dios nos ha llamado a servirle, sabemos que Dios quiere que nosotros hagamos cosas para su obra, para su servicio. Pero si nosotros seguimos analizando esta porción de la palabra de Dios, nos vamos a dar de muchas cosas, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Y una de esas cosas está en el versículo 4. Dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando nosotros nos equivocamos y cuando nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos y estamos haciendo cosas que no son tal vez malas, pero no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nosotros no vamos a ver a Jesús, no vamos a ver la presencia de Dios. Puede estar ahí, puede estar la gloria de Dios ahí, pero no la vamos a ver. Y eso es lo que le pasaba a los discípulos, porque dice que ellos no sabían que el que estaba ahí era Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se sentían frustrados. Pedro se sentía frustrado, Pedro se sentía decepcionado de él mismo, se sentía que había fallado a Dios y a su Hijo, y que su vida, después de haber visto todo lo que había acontecido con los milagros que Jesús hacía, cómo Dios por medio de su Hijo había levantado muertos, había sanado enfermos, había hecho muchas cosas, él se había atrevido a negarlo, a decir: yo no lo conozco, yo no sé quién es él, yo no sé. Y cuando Pedro dice eso y el gallo canta, pues muchas cosas pasan por Pedro, y todo eso hacía que él no pudiera ver a Jesús. Pero vea lo que dice el versículo 5: y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Jesús
pudo haber llegado ahí a regañar, a decir, ve que yo se los dije, ustedes me iban a negar, usted me iba a negar, usted me despreció a mí, pero no, él llegó y les preguntó, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces, y cuando Jesús les dice eso, ellos aún no sabían quién era, porque más adelante lo vamos a ver, pero ellos no sabían quién eran. Ellos podían pensar, hemos estado toda la noche y ahora un hombre viene y nos dice a nosotros, echen la red a la derecha y vamos a pescar. Cuando nosotros sabemos que aquí no ha habido una buena pesca el día de hoy, pero seguimos leyendo, entonces la echaron, dice, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como a 200 codos. 200 codos aproximadamente son como 91 metros. Entonces, por eso les decía, cuando Juan le dijo, el discípulo, cuando le dijeron a Simón Pedro, es el Señor, ahí Pedro dijo, es el Señor, y se ciñó su ropa porque se había despojado de ella, dice la palabra del Señor. O sea, se había dado por vencido en todo, y él estaba ahí, y cuando él se da cuenta que es el maestro, a él no le importó que habían agarrado muchos peces y que iban a ocupar ayuda y que tenían que jalar todo eso. Dice que él se tiró al mar y fue tras el maestro. Y cuando él llegó ahí, los discípulos trajeron las demás los peces. Dice que al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Entonces, dice que vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. O sea, Jesús estaba, como por decirlo así, le estaba preparando. Habían encendido las brasas, habían encendido y había un pez encima y pan. Y les dijo, traigan los demás peces que acabáis de pescar. Porque Jesús les estaba preparando el desayuno. Entonces, ¿cómo el que es traicionado, el que es negado, el que es afligido, puede hacer para servir a aquel que lo traicionó, a aquel que lo ofendió, a aquel que lo señaló, a aquel que lo negó? Y eso es en parte lo que yo quiero que veamos en esta hora. Y es que aunque nosotros cometamos muchos errores, aunque nosotros nos equivocamos, muchas veces le fallamos a Dios de muchas maneras, pero aún así Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está dispuesto a amarnos. Dios está dispuesto a prepararnos el desayuno, por decirlo así. Él no nos señala, Él no nos critica, sino que su amor es grande. Y dice que les digo, Jesús, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Dice, cuando hubieron comido, que es el primer versículo que leímos, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos amar a Dios? Sabiendo que a pesar de nuestros errores, que a pesar de que como jóvenes y como adultos y como todo ser humano le fallamos a Dios, nos equivocamos y muchas veces ponemos otras cosas antes que Dios, ponemos otras cosas primero delante de nuestra vida, que hacen que
que Dios no tome el primer lugar para amar a Jesús, para amar a Dios. Dice la palabra del Señor que Pedro le responde: sí, tú sabes que yo te amo. Jesús conocía el corazón de Pedro, conocía los pensamientos. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce qué estamos haciendo, qué estamos viviendo. Dios conoce todo de nosotros. Dios conoce si estamos siendo sinceros delante de Dios. Dios conoce si este tiempo que hemos estado sin poder congregarnos como hermanos dentro de un templo, solamente siendo iglesia, nosotros estamos siendo sinceros delante de Dios y estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. O estamos viviendo una vida más relajada, una vida más tranquila, una vida más de una vida diferente, o si nos estamos llenando en ese tiempo de ansiedad, de ira, al estar reunidos, las familias reunidas en la casa más tiempo, si se han aumentado los problemas, si han disminuido los problemas. Hay muchas cosas que pueden estar pasando en todo este tiempo, y ¿quién lo conoce? Solamente nosotros, solamente tú y yo conocemos qué está pasando en mi vida, qué está pasando en mi familia, qué está ocurriendo, si esta situación me está llevando a mí a acercarme a Dios o me está llevando a mí más bien a alejarme del camino de Dios. Porque en el futuro, cuando ya podamos congregarnos, cuando podamos estar todos como hermanos, yo les aseguro que el primer día que haya un culto, muchas personas van a estar ahí. Pero no hay que esperar ese momento, es el hoy. ¿Estamos amando nosotros a Dios hoy? ¿Estamos con nuestras acciones, estamos amando a Dios? ¿Con nuestra búsqueda estamos amando a Dios? ¿Estamos buscando su presencia? ¿Estamos leyendo la palabra? ¿Estamos orando? ¿O estamos dando campo a muchas cosas que no agradan a Dios? Por eso la palabra de Dios nos enseña que no importa lo que hemos hecho de aquí atrás, lo que importa es lo que hagamos de aquí en adelante. Jesús nos sigue amando, Dios nos sigue amando. Así como Dios, por medio de su Hijo, llamó a Pedro y le dijo: ¿me amas? Como alguien que ha sido traicionado, que ha sido negado, que lo han dejado solo, que ha tenido que morir, que ha tenido que pasar muchas cosas, por amor al mundo, puede decirle a uno de esos: ¿realmente me amas? ¿Me amas? Entonces, cuando nosotros vemos todo lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que Dios nos habla en su palabra, es para que nosotros hagamos un cambio en nuestras vidas. ¿Qué cambió que en un momento no se pudiera pescar y en el otro sí se pudiera pescar? La presencia de Jesús, la presencia de Dios. ¿Qué puede cambiar que en medio de un momento difícil y que vendrán momentos más difíciles podamos salir adelante? La presencia de nuestro Dios es lo que puede cambiar, es lo único que nos puede dar la salida, es lo único que nos puede dar la solución a nuestros problemas, es lo único que nos puede enseñar a nosotros y proveer a nosotros todas las cosas. Y Dios, que es grande y maravilloso, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él tiene un amor especial para con cada uno de nosotros. Él no nos está preguntando qué has hecho mal o qué no estás haciendo bien. Es lo que nos está preguntando: ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? ¿Me vas a demostrar que tú me amas buscando mi presencia, buscando mi rostro? ¿Me vas a demostrar que tú me amas alejándote de lo que no me agrada? Entonces es un momento para que tú y yo le digamos a Dios: a partir de ahora yo quiero acercarme a ti, Dios. Y la juventud que Dios busca es una juventud con un corazón contrito y humillado, un corazón que pueda ser entregado totalmente a Dios, completamente a Dios, entregado para que su presencia cambie, para que su presencia transforme, para que su presencia llene nuestras vidas. Que van a venir momentos en los que verdaderamente los hijos de Dios
son los que van a poder permanecer en su presencia, por la búsqueda, por la presencia de Dios que han tenido en los momentos que han podido acercarse a Dios y lo han hecho. Porque cuando tú y yo nos acercamos a Dios, es vida para nosotros, es fuerzas para nosotros, es energía para nuestra familia, es gratitud de nosotros hacia Dios. Cuando tú y yo vemos nuestra vida enfocada hacia Dios, vamos a ver muchas cosas transformadas. Un tiempo atrás salió un dicho que dice volar a ciegas. Había un piloto, iba en una avioneta y salió, si no me equivoco, de Escocia. Y dice que cuando ese piloto salió, iba volando, él perdió su vista. Le dio un pequeño derrame y perdió su vista. Y él podía hablar y habló a la base y le dijo: todo se acabó, no puedo ver nada, no sé dónde estoy, no sé qué tengo al frente, no sé nada. Y entonces apareció un piloto y dijo: no se ha acabado nada. Se montó en un avión y voló a buscarlo y se puso abajo de él y dijo: vamos a seguir y vamos a aterrizar. Y dice que le iban diciendo y él le decían: levante la punta del avión o bájela, pero ellos él no podía ver, él no sabía, él decía: ¿cuánto puedo levantarla? No sé dónde estoy. Hicieron alrededor de 7 intentos de aterrizar y cuando iba a aterrizar se levantaba y él decía: no puedo. Y al número 8, si no me equivoco, pudieron aterrizar y eso fue catalogado como un aterrizaje casi perfecto, con la ayuda de otra persona. Aunque él no miraba nada, otra persona lo estaba dirigiendo. Entonces, aunque tú y yo no veamos nada, sabemos que Dios es quien nos dirige. Sabemos que Dios es nuestro guía, aunque no sabemos cuándo va a acabar esta situación, aunque no sabemos cuándo, qué va a pasar con la economía, aunque no sabemos qué va a pasar en el mundo, no sabemos qué sucede. Por ejemplo, hoy dijeron en Italia que lo que son estadios y lo que son discotecas y muchas cosas no se abrirán hasta marzo del 2021, un año completo. No sabemos qué va a suceder al frente, no sabemos qué más va a traer este año, pero sí sabemos algo. Sabemos que si Dios es el que guía nuestra vida, todo va a salir bien. Sabemos que si Él es el que camina con nosotros, el que aunque nosotros no podamos ver nada, pero Él va delante de nosotros, todo va a salir bien. Que nuestra vida sea totalmente tomada por su presencia y que le digamos a Dios: Dios, dirige tú mi vida. Tú sabes qué es lo mejor para mí, tú sabes qué es lo mejor para nuestras vidas. Y amar a Dios no es cuestión de una religión, no es de decir yo soy un cristiano, o yo soy un católico, o yo soy un testigo, porque eso no anda buscando Dios. Dios anda buscando un corazón sincero, un corazón contrito, humillado, un corazón que verdaderamente le diga a Dios: a pesar de todo, yo sí te amo, a pesar de todo, yo quiero seguir adelante, a pesar de todo lo que sucede, yo voy a guardarme, yo voy a tratar de ser mejor y aunque cometa errores, voy a tratar de perfeccionarme en ti cada día. Y eso es lo que yo quería traerles en esta hora, y es que Dios quiere que nosotros le amemos con nuestras acciones, con nuestra búsqueda, con todo, y que le digamos a Dios: sé tú nuestro guía. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas cada día, Señor, y sabemos que todo está en tus manos. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Guárdanos, Señor, protégenos, Señor. No te pedimos, Señor, que toda esta situación cambie, Señor. Te pedimos, Señor, que en medio de la situación tú seas nuestro Dios, que en medio de la situación adversa, Señor, tú seas nuestro guía, tú seas nuestro